¿Por qué Dios no perdona a los ángeles caídos ni a Satanás? Para entender la rebelión de Satanás, es necesario abordar tres cuestiones complejas. Vamos a simplificarlas y analizarlas. La primera pregunta es, si Satanás fue creado completamente bueno por Dios, ¿cómo pudo cometer un acto pecaminoso? Es similar a un imaginario que construye un robot perfecto, diseñado para hacer el bien, y luego este robot hace algo terrible. Te preguntarías cómo pudo ocurrir si fue creado para hacer el bien. Este es el dilema de Satanás. Cómo un ángel creado perfecto decide hacer el mal. Una explicación común es que, aunque Satanás fue creado bueno, tenía libre albedrío, lo que le permitió tomar decisiones independientes, incluida la opción de rebelarse. No es un fallo en la creación de Dios, sino una parte de la libertad que Él dio a todo. En cuanto al origen de los ángeles caídos, antes de su rebelión, Satanás, conocido como Lucifer, era muy diferente a como lo vemos hoy, como el adversario de Dios y la humanidad. Originalmente, Lucifer era un ángel hermoso y poderoso, creado por Dios como un ser de luz. Su nombre, Lucifer, significa portador de luz o estrella de la mañana, lo que refleja su naturaleza luminosa y alegre. Lucifer ocupaba una posición elevada en el cielo, siendo uno de los querubines, ángeles al servicio directo de Dios, y su papel era respetado entre los seres celestiales. Aunque la Biblia no da muchos detalles sobre su naturaleza antes de su caída, hay pasajes que se interpretan como referencias a él, como en Ezequiel 28, 12-15, donde se describe a Lucifer como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y belleza, con una vestimenta adornada con piedras preciosas. Estaba en el Edén, en el monte santo de Dios, y era perfecto en sus caminos desde el día en que fue creado, hasta Q. Este pasaje nos ayuda a entender la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, mostrando su alto estatus y la perfección de su creación antes de volverse contra Dios. Como querubín ungido, Lucifer ocupaba una posición privilegiada en la presencia de Dios, lo que implicaba confianza y honor. A pesar de su perfección inicial, en su interior surgió el pecado, que normalmente se interpreta como orgullo y el deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer resalta el concepto del libre albedrío, ya que, a pesar de su perfección y estatus, eligió rebelarse contra Dios. Esta rebelión es un ejercicio consciente del libre albedrío, algo esencial en todos los seres inteligentes creados p. A diferencia de los humanos, los ángeles tienen un entendimiento total de sus acciones y sus consecuencias. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia de lo que implicaba. Esta decisión irrevocable, tomada a sabiendas, es una razón clave por la que sus pecados no pueden ser perdonados. El pecado de Lucifer y los ángeles caídos no surge de ignorancia o debilidad, sino de una rebelión deliberada y consciente contra Dios. A diferencia del pecado humano, que puede surgir de la ignorancia o la debilidad y ser perdonado, el pecado de los ángeles caídos es imperdonable en el marco de la justicia divina, ya que representa una rebelión directa contra la soberanía y la santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que pecan por ignorancia y buscan arrepentirse, una condición que no se aplica a Lucifer ni a los ángeles caídos. La historia de la redención está centrada en Jesucristo y dirigida específicamente hacia la humanidad. Los humanos, a diferencia de los ángeles, cometen pecados sin tener un conocimiento completo y tienen la capacidad de arrepentirse genuinamente y cambiar. Esta distinción es clave para entender por qué la redención es ofrecida a los humanos, pero no a los ángeles caídos. La causa principal de la caída de Lucifer fue el orgullo, como se describe en Isaías 14, 12-15. Un pasaje relacionado con su rebelión. En él,
Lucifer expresa su deseo de ascender al cielo y ser igual o superior a Dios, lo que finalmente llevó a su caída. Subiré sobre las alturas de las nubes, será semejante al Altísimo. Su ambición de ser adorado como Dios resultó en su pérdida. Este orgullo y rebelión transformaron a Lucifer de un querubín amado en Satanás, el adversario y acusador, y lo expulsaron del cielo, convirtiéndolo en el líder de los ángeles caídos. Esta caída marcó una completa transformación, pasando de ser un ser de luz y belleza a asociarse con la oscuridad y el mal. Para comprender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás, es necesario explorar si los ángeles tienen la capacidad de arrepentirse. Esto implica examinar la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del pecado y del arrepentimiento, y cómo estas experiencias difieren de la sum. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios. Los ángeles son seres espirituales, creados para servir a Dios directamente en su presencia. En cambio, los humanos tienen una relación más compleja con Dios, que involucra fe, pecado, redención y la posibilidad de una relación personal a través de Jesús. Como se menciona en el Salmo 148, 2-5, los ángeles fueron creados por el mandato de Dios y como seres espirituales, no poseen cuerpos físicos, aunque pueden aparecer en forma humana, como se describe. La naturaleza espiritual de los ángeles les permite cumplir roles como mensajeros, protectores y adoradores de Dios. Son descritos como seres impresionantes, como los serafines en Isaías 6, 2. Tienen jerarquías, como se ve en Judas 1, 9, donde se menciona a Miguel como el arcángel. Los ángeles toman decisiones con pleno conocimiento, algo que los humanos no siempre pueden hacer debido a su conocimiento limitado. La rebelión de Lucifer y de los ángeles caídos se llevó a cabo con conciencia total, lo que la convierte en una rebelión irrevocable y consciente contra Dios, a diferencia del pecado humano, que puede surgir de la ignorancia o la debilidad. Esto explica por qué los pecados de los ángeles caídos no pueden ser perdonados. Su rebelión fue deliberada y total, un acto consciente contra la soberanía y santidad de Dios. Los ángeles tienen un conocimiento y sabiduría mayores que los humanos, pero no son omniscientes como Dios. En 1 Pedro 1, 11-12 se sugiere que los ángeles, aunque poseen gran comprensión, tienen curiosidad acerca de la salvación humana, lo que indica que hay aspectos que no conocen. El pasaje dice, a ellos les fue revelado que, no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por aquellos que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales hasta los ángeles anhelan mirar. Esto muestra que los ángeles están interesados en el plan divino para la humanidad, aunque no entienden todos sus detalles. Los ángeles interactúan con los humanos como mensajeros y agentes de Dios. Su papel incluye brindar orientación, entregar mensajes, ofrecer protección y, en ocasiones, intervenir en los asuntos humanos según la voluntad divina. Un ejemplo de esto es cuando un ángel ayuda a Pedro a escapar de la prisión en Hechos 12, 6-11. También se nos dice que los ángeles experimentan emociones, como la alegría por el arrepentimiento de un pecador, Lucas 3-10, lo que indica que se regocijan al ver que se cumple la voluntad de Dios. En cuanto a su naturaleza, los ángeles son seres espirituales inmortales que no experimentan la muerte de la misma manera que los humanos. Sin embargo, su existencia depende de Dios, y no son omnipotentes ni omniscientes. A pesar de su poder y conocimiento, están sujetos a la autoridad de Dios y actúan conforme a su voluntad. No deben ser adorados, como se muestra en Apocalipsis 22, 8-9, donde un ángel rechaza la adoración de Juan, diciéndole, «Adora a Dios». Esto subraya que la adoración debe dirigirse solo a Dios, no a los ángeles. El papel de los ángeles en la salvación humana. Los ángeles desempeñan un papel importante en la historia de la salvación, como se evidencia en su intervención en el nacimiento de Jesús y en la protección y guía de figuras clave. Sin embargo, a diferencia de los humanos, los ángeles no tienen la capacidad de arrepentirse. Esto plantea la pregunta, ¿por qué Satanás y los ángeles caídos no pueden arrepentirse?
La incapacidad de Satanás para arrepentirse. Satanás no puede arrepentirse ni ser perdonado porque su pecado fue un acto deliberado y completamente informado contra Dios. A diferencia de los humanos, que a menudo pecan por ignorancia o debilidad y pueden arrepentirse, el pecado de Satanás fue una rebelión consciente y total. Debido a que cometió este pecado con pleno conocimiento y libre albedrío, su pecado se considera final e irreversible. No fue un error o un pecado inadvertido, sino una decisión deliberada de rebelarse contra Dios. ¿Pueden arrepentirse los ángeles caídos? Para entender por qué los ángeles caídos no pueden arrepentirse, es útil imaginar a una persona altamente capacitada, como un juez o un ejecutivo de alto nivel, que tiene un conocimiento completo de las leyes y las consecuencias de infringirlas. Si esta persona decide deliberadamente violar una ley o estándar ético, estando completamente consciente de las consecuencias, sería un acto de rebelión consciente, no un error. De manera similar, los ángeles caídos tomaron la decisión de rebelarse contra Dios con pleno conocimiento de lo que estaban haciendo. No lo hicieron por confusión o falta de entendimiento, sino con plena conciencia de las consecuencias de sus acciones. Los ángeles caídos son seres espirituales que, a diferencia de los humanos, poseen un conocimiento inmediato y completo de sus acciones y sus repercusiones. Aunque los humanos adquieren conocimiento con el tiempo y a menudo actúan por ignorancia o malentendidos, los ángeles tienen una comprensión total e instantánea de lo que implica su libre albedrío. La rebelión de los ángeles caídos contra Dios fue una elección final e irreversible, ya que actuaron con plena comprensión. La Biblia no da muchos detalles sobre la caída de los ángeles, pero en Judas 1:6 se menciona que los ángeles que se rebelaron no guardaron su dignidad original, sino que abandonaron su propio hogar. A estos los ha. Esta referencia sugiere que la caída de los ángeles fue una decisión consciente de rechazar su posición en la creación de Dios, lo que refuerza la idea de que su pecado es definitivo e irreversible. El destino de los ángeles caídos, como se menciona en 2 Pedro 2:4, guardados en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día, refleja la naturaleza irrevocable de su rebelión y la imposibilidad de arrepentirse. El arrepentimiento implica un cambio genuino de mente y corazón, alejándose del pecado y volviéndose hacia Dios. Sin embargo, para los ángeles caídos, cuya rebelión fue tomada con pleno conocimiento, no hay espacio para el aprendizaje de errores ni para el crecimiento en entendimiento. Su pecado no fue un error involuntario, sino una rebelión consciente y deliberada contra Dios, lo que les impide buscar el perdón. Este concepto está vinculado a la justicia divina. Dios, siendo justo, trata a los seres según su conocimiento y comprensión. En el caso de los ángeles caídos, al haber tomado una decisión completamente informada, el juicio contra ellos es final. Pasajes como Mateo 25:41, donde Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, refuerzan la idea de que su rebelión es irrevocable, y el juicio es definitivo. Entonces, Él dirá a los que estén a su izquierda: «Apártense de mí, ustedes que son malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». La redención, tal como se describe en el Nuevo Testamento, es específicamente para los humanos. En Juan 3:16, se enfatiza el amor de Dios por el mundo y la oferta de vida eterna a través de la fe en Jesús. Sin embargo, no hay ninguna indicación bíblica de un plan similar de redención para los ángeles caídos. La historia de la redención humana es única, ya que involucra a Dios haciéndose humano en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. La redención se basa en el arrepentimiento, que implica un reconocimiento de los propios errores, un remordimiento genuino y un compromiso de cambiar. Este principio, claramente expuesto en Hechos 3:19, donde se dice: «Arrepiéntanse, entonces, y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados», es un requisito para el perdón de los humanos. Sin embargo, el orgullo es una barrera significativa para el arrepentimiento, pues impide que los individuos reconozcan sus fallas y busquen reconciliación. El pecado de los ángeles caídos, motivado por el orgullo y la rebelión consciente, no fue un error menor, sino una desobediencia intencional y final. No tienen excusa de ignorancia ni malentendidos,
y su orgullo les impide arrepentirse. Esta es la razón por la cual no pueden ser perdonados. En cuanto a la pregunta de por qué Dios no dio una segunda oportunidad a Satanás, el motivo radica en la gravedad de la elección de Satanás. Su rebelión no fue un simple error, sino un rechazo profundo e informado de Dios, una traición consciente y voluntaria. Es como si un amigo de confianza te traicionara de manera deliberada y total. En este contexto, una elección tan grave no justifica una segunda oportunidad, ya que cambiaría la relación esencialmente. La justicia divina, al ser perfecta, requiere que el mal sea castigado y el bien recompensado, lo que explica la imposibilidad de ofrecer una nueva oportunidad a Satanás y a los ángeles caídos. La justicia divina de Dios se refiere a su juicio recto y justo en todos los aspectos. Según la Biblia, los ángeles caídos, después de su rebelión, fueron expulsados del cielo, siendo condenados a vivir en oposición a la voluntad de Dios. En el Apocalipsis, se describe su destino final y su papel actual como tentadores y engañadores, buscando apartar a los humanos de Dios. Este estado de separación y oposición es un reflejo del juicio irrevocable sobre su rebelión. En resumen, los ángeles caídos no pueden arrepentirse porque su pecado fue una rebelión deliberada y totalmente informada. Esta elección, tomada con pleno conocimiento y libre albedrío, es definitiva y no puede ser revertida. La justicia divina exige que el mal sea castigado, y como cuentos, los ángeles caídos enfrentan un juicio final e irreversible. La redención, reservada para los humanos, no se aplica a ellos debido a la naturaleza única e irreversible de su caída. La rebelión de los ángeles caídos, encabezada por Lucifer, es uno de los eventos más significativos en la teología cristiana, y la gravedad de este acto resalta la justicia divina y el libre albedrío que Dios ha otorgado a sus criaturas. La Biblia ofrece una clara visión del destino de Satanás y los ángeles caídos, destacando el juicio final y las consecuencias eternas de su rebeldía. El juicio eterno de Satanás y los ángeles caídos. Apocalipsis 8 y 10 describe el destino de Satanás y sus seguidores, y el diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de azufre ardiente, donde ya habían sido lanzados la bestia y el falso profeta. Ellos serán atormentados día y noche para siempre. Jamás. Este versículo subraya la naturaleza eterna de la condena para aquellos que se oponen a Dios. La tormenta eterna en el lago de azufre es interpretada como una separación definitiva de la presencia de Dios, un castigo que refleja la gravedad de la rebelión de Satanás y sus ángeles. Justicia divina y las consecuencias de la rebelión. El castigo de los ángeles caídos no solo refleja el juicio sobre su rebeldía, sino que también manifiesta la justicia de Dios. La justicia divina es uno de los atributos fundamentales de Dios, y se muestra de la manera en que recompensará a los justos y castigará el mal. Dios no es un ser arbitrario que decide castigar sin razón, sino que, como se describe en Salmos 89, 14, la justicia y el derecho son la base de tu trono, misericordia y verdad van delante de ti. La justicia de Dios no se puede separar de su naturaleza, y su decisión de condenar a los ángeles caídos es el resultado de su rebelión consciente y voluntaria contra él. La rebelión de Satanás y los ángeles caídos fue un desafío directo a la soberanía de Dios, una oposición deliberada y final a su autoridad. Debido a que estos ángeles comprendían completamente las implicaciones de su rebelión, no hay espacio para el arrepentimiento, lo que hace que sus acciones sean irrevocables. Como Romanos 9, 22-23 nos recuerda, Dios tiene el derecho de mostrar su ira y su poder en el juicio de aquellos que han elegido el mal, mientras revela la riqueza de su gloria en aquellos que han sido objeto de su misericordia. La naturaleza del libre albedrío. La cuestión de por qué Dios permitió que los ángeles se rebelaran es central en la teología cristiana. Dios creó a los ángeles y a los humanos con libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esta libertad es esencial para que el amor,
la adoración y la obediencia sean auténticos. Si Dios hubiera creado a sus criaturas sin libertad para elegir, su amor y adoración no tendrían sentido, ya que no serían voluntarios. El libre albedrío, por lo tanto, es un acto de amor, y el hecho de que los ángeles pudieron rebelarse resalta la dignidad que Dios otorgó a sus seres creados. La rebelión de Lucifer no fue una falta de conocimiento o una equivocación, sino una decisión deliberada de oponerse a la soberanía de Dios, lo cual es lo que hace que su pecado sea tan grave. Como seres creados con libre albedrío, los ángeles, al igual que los humanos, tienen la capacidad de elegir, pero la rebelión de Lucifer refleja un abuso de esa libertad. Dios, siendo omnisciente, sabía que Lucifer y algunos ángeles elegirían rebelarse, pero permitió que esto ocurriera porque el libre albedrío es necesario para la verdadera relación de amor con la creación. La rebelión de Satanás y sus seguidores tiene que ser vista dentro del marco de un plan divino más amplio que, a través de las consecuencias de esta rebelión, demuestra la justicia y la gloria de Dios. La batalla espiritual y las implicaciones para los humanos. La rebelión de los ángeles caídos no solo tiene implicaciones cósmicas, sino que también está directamente relacionada con la lucha espiritual en la que los humanos están involucrados. Efesios 6 y 12 nos recuerda que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La rebelión de los ángeles caídos dio lugar a una batalla espiritual que afecta a toda la creación, incluida la humanidad. Los ángeles caídos, liderados por Satanás, se convierten en agentes del mal que buscan apartar a los seres humanos de Dios, tentándolos y engañándolos. Este contexto espiritual es fundamental para comprender las luchas morales y espirituales que enfrentan los humanos. La justificación de la permisión de la rebelión. Una de las preguntas más difíciles en teología es por qué Dios permitió la rebelión de Satanás y de los ángeles caídos. La respuesta se encuentra en la naturaleza del amor y la libertad que Dios ha dado a sus criaturas. La creación de ángeles y humanos con libre albedrío fue una expresión de la bondad y amor de Dios. Como seres libres, las criaturas pueden elegir amarlo y obedecerlo, lo que hace que su adoración y devoción sean auténticas y valiosas. Sin libre albedrío, el amor estaría vacío y forzado. Además, la rebelión de los ángeles no está fuera del control divino, sino que forma parte de un plan más grande que revela tanto la justicia como la gracia de Dios. Como dice Romanos 9, 22-23. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para la perdición, a fin de que también diera a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia, que para la gloria ya antes preparó. La rebelión de los ángeles y las consecuencias que les esperan sirven, en última instancia, para demostrar la justicia de Dios y para glorificar su misericordia y gracia en aquellos que eligen seguirlo. Y que tomó una decisión deliberada de rechazar tu soberanía, nos desafía a profundizar más en la comprensión de tu justicia. Nos encontramos con un misterio divino que, aunque no lo entendemos completamente, nos enseña sobre la gravedad de la rebelión y la seriedad de la elección. Te pedimos, Señor, que nos ayude a discernir las lecciones que podemos aprender de la caída de Lucifer y de los ángeles caídos, para que podamos aplicar su enseñanza en nuestras propias vidas. En la lucha constante entre el bien y el mal, sabemos que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, y que en tu sabiduría ha permitido que la libertad se exprese en todas tus criaturas. Que nunca olvidemos que, en última instancia, nuestra capacidad para elegir es un regalo, y que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Ayúdanos, Padre Celestial, a tomar decisiones sabias, a ser fieles a ti y a seguirte con corazones humildes, sabiendo que tu justicia y tu misericordia coexisten perfectamente en tu plan divino. Te damos gracias, Señor, por el perdón que nos ofrece a través de Jesucristo, por el sacrificio de su amor, y por la esperanza de redención y restauración. Que tu Espíritu Santo nos guíe siempre, y que podamos caminar en tu verdad y en tu luz, para que podamos ser testigos de tu gloria en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén.
Este es un tema profundamente reflexivo y complejo que aborda la naturaleza de la justicia divina, el libre albedrío y el perdón en el contexto de la fe cristiana. La diferencia entre la forma en que Dios trata a los humanos y a los ángeles caídos, como Satanás, es un punto crucial para entender las implicaciones del pecado y la redención. En el caso de los humanos, Dios ofrece perdón porque somos seres falibles, con limitaciones, ignorancia y la capacidad de arrepentirnos y cambiar. La redención a través de Jesucristo está diseñada precisamente para sanar esa falibilidad y ofrecer la oportunidad de restaurar la relación con Dios. La historia humana, llena de tentaciones y pruebas, es un campo donde las decisiones tienen un peso eterno, pero aún existe la posibilidad de arrepentimiento, pues somos capaces de aprender, crecer y cambiar. Por otro lado, los ángeles caídos tomaron decisiones conscientes, plenamente informadas, sabiendo quién es Dios y el significado de su autoridad y santidad. Cuando Lucifer y sus seguidores eligieron rebelarse, lo hicieron en conocimiento total de lo que implicaba esa rebelión. Esto hace que su pecado sea considerado irreparable, ya que no hay espacio para el arrepentimiento en seres que han hecho una elección tan consciente y deliberada. La gravedad de esta rebelión y la falta de humildad y arrepentimiento, sumada a la condición eterna de los ángeles, hace que no haya posibilidad de restauración para ellos, lo que subraya la seriedad y el peso de la decisión que tomaron. El perdón humano, en este sentido, resalta la misericordia y la paciencia de Dios. Para los humanos, Dios ofrece siempre la posibilidad de regresar, de arrepentirse y de ser perdonados, mientras que para los ángeles caídos, la rebelión fue un punto de no retorno. Como mencionas, el pecado de los ángeles caídos no fue simplemente un error, sino una decisión activa y permanente que reflejaba el orgullo y la autonomía. En ese sentido, el perdón de Dios a los humanos es un testimonio de su amor y misericordia, mientras que el juicio sobre los ángeles caídos refleja su justicia infinita y su respeto por el libre albedrío. Este contraste entre los humanos y los ángeles caídos también muestra las implicaciones del libre albedrío. Dios nos da la capacidad de elegir, pero nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. La rebelión de Satanás y de los ángeles caídos es una advertencia de que, aunque el amor de Dios es profundo y misericordioso, la desobediencia intencionada tiene una gravedad que no puede ser ignorada. Tu oración refleja muy bien la lucha entre comprender estos misterios y aceptar que hay aspectos de la voluntad divina que solo Dios puede entender en su totalidad. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos sido invitados a reflexionar sobre nuestras decisiones, buscando siempre la obediencia y la humildad, y confiando en la sabiduría de Dios, aun cuando no comprendemos completamente sus caminos. Finalmente, la fe se trata también de aceptar con humildad lo que no podemos entender, sabiendo que Dios es justo, amoroso y soberano, y que en su perfecta sabiduría, todo tiene un propósito eterno.